Bienvenidos chicos, sean todos ustedes al año 1959. El día de hoy vamos a viajar hasta Mar de Plata, Argentina, precisamente para ser testigos de una partida sumamente espectacular e instructiva en donde nos representa el mayor ejemplo de lo que un zugzwang significa. Un zugzwang es un término que por norma todo ajedrecista tiene que saber. Es prácticamente el no tener movimientos buenos, ni con piezas mayores, ni con piezas menores, ni con peones, con nada. Todo movimiento pierde. Piezas blancas no para otro más que al campeón Robert James Fischer y piezas negras para Héctor Rossetto. La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, E6, una defensa siciliana variante moderna, variante francesa. A ver, lo interesante aquí es que la variante francesa es bastante volátil. Perfectamente podemos cambiar a otro tipo de esquema o nos podemos consolidar en esa defensa. Vamos a ver cómo continúa la partida. D4, C por D4, caballo por D4 y A6. Esto es una derivación de la defensa francesa, se le conoce como la apertura Can, la defensa siciliana variante Can. Así como el caro Can, bueno, esta es defensa siciliana variante Can. C4, muy interesante porque esto es el esquema que Maroczy utilizaba. Recuerden que Maroczy siempre era un ajedrecista que le gustaba por normativa la casilla de 5 con blancas. Y la manera más interesante era precisamente formando el anillo de Maroczy con los peones en C4 y en E4 para controlar la casilla de 5. Uno puede pensar, bueno, ¿y eso de qué nos sirve? ¿Por qué quiero controlar la casilla de 5? Bueno, pues para prevenir precisamente un D5 de las negras y evitar que se desarrollen con tanta facilidad. Un muy buen plan por parte de Maroczy que ulteriormente Fischer adoptó. Bueno, dama C7, atacando todo. Recuerden, esto es bastante importante. Muchos dicen que el ajedrez es muy complicado porque lo es. Pero los grandes maestros intentan simplificarlo lo más posible porque claramente no pueden estar evaluando 20 jugadas de por medio, 15 jugadas de por medio cada vez en cada movimiento durante toda la partida. Eso es muy desgastante. Entonces, el plan que utilizan es siempre, cada jugada tiene que amenazar algo, ¿de acuerdo? Entonces, dama C7, está claro que está amenazando el peón de C4. Pero ese peón ya está protegido, claro, pero se trata de desestabilizar el centro, de crear amenazas de poquito en poquito. Entonces, caballo C3, caballo F6, alfil D3. A ver, esta es una imprecisión que Bobby Fischer lo categorizó como un error en su libro. Como tal. Si bien es cierto que esta jugada no arruina la partida como tal, los maestros como Bobby Fischer eran muy detallistas y dedicaban horas y horas de estudio precisamente en ver con tan solo en la apertura, en el movimiento 5, en el movimiento 6, en el movimiento 7, se preocupaban mucho de que la pieza que pusiesen en la apertura estuviese en la casilla correcta. Y eso es algo bien importante porque la casilla en la cual nosotros situemos a nuestro alfil, en la casilla en la cual nosotros situemos al caballo, va a definir su función. Esto es algo bien importante. Depende de dónde estemos parados, es la función que nosotros vamos a cumplir. Lo mismo pasa con el alfil. Dependiendo de en dónde se encuentre el alfil, es la función que va a cumplir. No es lo mismo un alfil en E2 que un alfil en D3 que un alfil en G2. O sea, no, para nada es lo mismo. Siempre hay que ser conscientes de eso. Alfil D3 fue lo que se jugó. Caballo C6, alfil E3 y caballo por D4. Interesante. Primer error por parte de Rossetto porque no es el camino correcto. Aquí tal vez en lugar de tratar de simplificar era un poquito mejor un lado un poquito más agresivo como caballo E5 yendo por ese alfil de D3, yendo por la pareja de alfiles. Y esto es algo bien importante porque se tendría que jugar F3 prácticamente de manera forzada. ¿Por qué? Porque si se juega algo como alfil C2, entonces se viene caballo por C4 y se pierde pieza, ¿verdad? La otra es un B3 soportando. No se puede por caballo G4 y ya se está amenazando una integración bastante importante por parte de las negras. 3 ataques, 3 amenazas en solo un movimiento. Eso es algo bastante importante. ¿Qué más se pudo haber jugado? Bueno, algo como alfil E2. Esto también es válido, pero es muy pasivo. Algo como alfil B4, el alfil se puede desplazar a B4 y no parece ser tan prudente el desarrollo. Se ve que uno de esos dos alfiles por parte de las blancas está mal situado. Pero bueno, caballo por D4 fue lo que se jugó, alfil por D4, alfil C5 y alfil C2, permitiendo la conexión de la dama con el alfil y en caso de alfil por, dama por, y la dama se encuentra muy bien centralizada y en un lugar bastante envidiable. Pero bueno, Rossetto obviamente sabía esto y juega D6, cerrando el centro y amenazando ahí como que un poquito liberar el alfil de C8, que dicho sea de paso no está haciendo mucho y tiene que estar haciendo algo porque recuerden,
La función y el desarrollo prematuro de los alfiles y de las piezas menores como tal siempre es un tema importante que debemos de visualizar en nuestro tablero. Enroque corto, alfil de 7 y caballo a 4. Ese caballo parece ser que se está lateralizando voluntariamente, pero la realidad es que esta jugada de caballo a 4 obliga a una serie de cambios que dan a las blancas, en el mejor de los casos, una ventaja microscópica. Pero es que precisamente eso es un detalle bastante importante. Fischer lo que quería era una ligera ventaja, aunque sea chiquita, y a partir de ahí partir. Porque si no se ve que tenga una ventaja, incluso microscópica, entonces no se puede comenzar un buen juego. Recuerden, un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Y aquí la idea está en decir, bueno, pero ¿qué tal si alfil a 7? Bueno, simplemente alfil por a7, torre por a7 y el caballo se regresa a c3 y ya se eliminó el alfil bueno de las negras. Le queda a las negras un alfil de casillas blancas muy malo. Entonces, bueno, alfil, caballo a 4, alfil por d4 forzado, dama por d4, torre d8, torre f1, enroque corto y torre a c1. Tal vez era un poquito más prudente regresar el caballo a c3. Pero Fischer tenía un plan, no lo hizo y no lo hizo a propósito, porque tras torre a c1, dama a 5 y dama b6. Impresionante jugada, porque con esta jugada es una manera muy audaz de revivir al caballo y de reciclarlo, porque prácticamente es forzado dama por b6 y caballo por b6, y ese caballo tiene tiempo de más debido a que está amenazando al alfil. Ese alfil se puede retirar o no, pero es mejor conservarlo en el tablero. Entonces, alfil c6, f3 consolidando una buena barrera para que este alfil de c6 prácticamente no tenga disponibilidad alguna sobre ese diagonal. Y recuerden, un alfil que está todo taponeado es un alfil que por naturaleza es malo. Entonces caballo de 7 ahí como que amenazando. Las negras confiaban que esta jugada lo sacaría de apuros. Y sí, porque si caballo por, torre por, y aquí no pasó nada. Pero recuerden, siempre que les ofrecen un cambio, ustedes no están obligados a aceptarlo. Y esto no estoy hablando solo del ajedrez. Entonces, ¿qué jugada se puede realizar aquí? Una que encontró Fischer y algo que es importantísimo saber. Siempre que ustedes estén en una posición que por sobre cosas adicionales esté igualada y necesiten tener una ventaja, tienen que pensar en la táctica. La táctica siempre los va a sacar de un apuro. Y la jugada que Fischer encontró fue caballo de 5, una excelente jugada. ¿Cómo que caballo de 5? No estamos ahí sacrificando al caballo. Táctica siempre sobre el tablero. Una respuesta inesperada que deja a las negras de por sí en un estado de confusión total. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si alfil por d5, e por d5, que fue lo que ocurrió en la partida. Si se captura con peón, simplemente por d5 y de todos modos este alfil está atrapado, no puede ir a ningún lado, entonces simplemente hubiese sido seguido alfil por, peón por, y digo, aquí las blancas siguen mejor de todos modos. Entonces Rossetto optó por la forma simplificada, alfil por d5, e por d5, e5, b4, soportando el avance alfil a 4 seguido de un c6, seguido de un c5 rompiendo con el centro periférico y con este peón rezagado de d6, g6, alfil a 4, b6 y torre d3. Inconsciente del peligro, el negro juega f5. No la ve. Obviamente la mejor jugada era aquí a5. ¿Pero por qué? Porque al hacer f5 comete un error grave y ese error grave es a3, amenazando al alfil por d7 y a la descubierta va a terminar cayendo el peón de a6. Por eso era mejor a5 para soportarlo o bien para que tras, por ejemplo, un a5, bueno, si peón por, primero se juega caballo c5, ganando tiempo sobre el alfil y ya después hablamos de ese peón. Pero bueno, f5, torre a3, caballo b8. A ver, este caballo b8 es una lástima, es una jugada muy grave el hacer esto, pero es una jugada importante y necesaria. Es un mal que se tenía que hacer, de otra manera se pierde la partida. C5, B por C5, B por C5, D por C5, torre por C5 y Fischer logra su avance. Observen cómo su plan y la inmovilización del caballo en B8 está totalmente regulado. Rey G7, torre B3, rey F7, torre F7, D6 y caballo D7. Obviamente el peón aquí es inmune, entonces las negras intentan reanimar el caballo de alguna manera.
torre C7, caballo F8, torre BB7. Sería un error aquí capturar porque solamente estaría tendiendo a la igualdad. Recuerden, cuando ustedes están en una buena posición, sigan presionando con torre BB7, torre por C7, D por C7, torre C8, alfil B3, inmovilizando completamente a las negras, que se ven reducidas a solamente movimientos de peones. A5, una buena jugada. Tal vez un rey F6 hubiera estado bueno, pero simplemente torre B8 y la partida acaba. A lo mejor y muchos pueden decir, pero torre por C7, torre por F8 jaque, va con jaque, vamos, tiempo de ventaja, caballo de pieza menor de más, esto ya es mucho a niveles grandes. Entonces, bueno, A5, A4, inmovilizando, H6, H3, G5, G4, F por, H por, y ante esto las negras terminan por abandonar la partida. ¿Por qué razón o por qué motivo? Porque esto es un subswang. Las negras ya no pueden realizar absolutamente ningún movimiento satisfactorio, ni de peón, ni de pieza mayor, en este caso la torre, ni de pieza menor, en este caso el caballo. Observen cómo el caballo se encuentra totalmente aislado. Y claro, a ver, de que se puede venir, por ejemplo, a G6, se puede venir. Pero esto no tendría ningún sentido, porque simplemente alfil E6 y la amenaza está en capturar la torre o bien sacrificarla. Este es el detalle. Caballo D7 también se ve respondido con exactamente lo mismo. Alfil E6 y esto acaba. Precisamente por eso, tras esta jugada, las negras terminan por abandonar la partida. Muchas gracias por haber visualizado este video. Cuídense mucho. Bye bye.